Buenas noches, mi nombre es Edison Espadero, estudiante de la Universidad Politécnica Salesianas. En esta noche haremos un experimento de la demostración de una ley de un gas, que es la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la presión de un gas contenido en un recipiente es directamente proporcional a la temperatura. Para la demostración de esta ley utilizaremos los siguientes materiales. 1 litro de agua, un recipiente, una botella de 250 centímetros cúbicos o mililitros, un manómetro para medir la presión y un termómetro de mercurio para medir la temperatura, ya que el experimento consiste en variar la temperatura y para ver el comportamiento de la presión, ya que en este experimento el volumen va a ser constante. Para la demostración de la ley de Gay-Lussac obtendremos los datos a temperatura ambiente. Sacaremos cuántos grados tiene el agua en este momento. Cabe aclarar que el experimento lo realizaremos en base a un baño de María. Variaremos la temperatura y veremos el comportamiento del volumen de aire contenido en la botella. Más o menos tenemos el agua a unos 20 grados Celsius. Ese dato lo registraremos en una hoja para luego hacer la gráfica. Recordemos que para este experimento el volumen va a ser constante. Las variables van a ser la temperatura y la presión. Como obtuvimos en estos instantes la temperatura era del agua de 20 grados, vamos a registrar este primer dato. Una vez obtenido el dato de la temperatura del agua, procedemos a obtener el primer dato de la presión que contiene el frasco. Introducimos la botella en el agua y observamos cuánta presión nos da. Y registramos ese dato en la hoja que estamos llevando los datos. Más o menos nos está dando una presión de 20 milímetros de mercurio. Desde aquí partimos y comenzamos con el experimento variando la temperatura. Con la hornilla de la cocina vamos a ir haciendo un baño de María y vamos a ver el comportamiento del gas que contiene el recipiente. Registramos el dato obtenido del manómetro para después hacer la gráfica y ver el comportamiento del gas. Como nos dio 20 milímetros de mercurio, registramos los 20 milímetros de mercurio en la presión. Ahora obtendremos el segundo dato. Tenemos la temperatura a 30 grados, la presión a 30 milímetros de mercurio. Seguiremos registrando esos datos. Obtendremos un tercer dato. Tenemos el agua a 40 grados Celsius. La presión también a 40 milímetros de mercurio. Obtenemos un cuarto dato y más o menos vemos que tenemos unos 60 milímetros de mercurio a unos 60 grados Celsius. Observamos que la presión sigue aumentando. Ahora el último dato que obtendremos, vemos que la temperatura del agua está a 80 grados Celsius y la presión tenemos a 80. Como la temperatura del agua va variando, la presión del aire sigue aumentando. Entonces nosotros como último dato cogeremos el 80 grados y el 80 de presión que nos dio acá para hacer nuestra gráfica.
Luego de haber obtenido los datos realizando el experimento, procedemos a graficar y ver cuál mismo fue el comportamiento de la presión. Como primer dato que obtuvimos fue 20 grados Celsius y nos dio una presión de 20 milímetros de mercurio. Cabe aclarar de que estos datos que obtuvimos tratamos de sacar lo más cercano posible, ya que al momento del agua estar expuesto a una temperatura, la presión varía muy rápido, entonces fuimos sacando los datos que aproximados para más o menos equilibrar. Entonces, en base a eso y a los datos obtenidos vamos a graficar. Entonces, el primer punto nos dice que es 20 grados. Entonces, acá tenemos una gráfica donde tenemos el eje de las X que le vamos a tomar como el eje de la temperatura, que es grados Celsius, y el eje de las Y es como presión, que la tenemos en milímetros de mercurio. El primer punto es 20 grados y 20 milímetros de mercurio, sería el primer punto. Como segundo punto que obtuvimos fue 30, más o menos a esta altura, 30 milímetros de mercurio. El otro punto que obtuvimos fue a 40 grados, que nos dio un aproximado de 40 milímetros de mercurio. Entonces más o menos tenemos Como otro punto también obtuvimos a los 60 grados Celsius, que nos dio una temperatura de 60 milímetros de mercurio. Y por último tomamos una temperatura a 80 grados Celsius, que nos dio una presión de 80 milímetros de mercurio. Entonces, la ley de Gay-Lussac nos dice que la presión de un gas contenido en un recipiente es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, al momento que graficamos esto, nos vamos a dar en cuenta de que sí se cumple la ley de Gay-Lussac mediante el experimento que lo realizamos. Como pueden ver, sí se cumple la ley, porque tenemos aquí la temperatura que va aumentando. A medida que aumenta la temperatura, va aumentando también la presión. Cabe aclarar de que el experimento fue realizado con materiales caseros. En un laboratorio de química son otros tipos de elementos que se utilizan. Estos valores son aproximados, pero sí se cumple la ley. Espero que les sirva de algo y muy amables por su atención.